y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y damos gloria a Él por su bendita y santa palabra. Amén. Gloria al Señor, porque podemos hablar nosotros en esta hora que somos sus redimidos. Hemos sido limpiados por la sangre preciosa del Cordero. Yo quería empezar haciendo una pregunta a mis hermanos, que hoy son las personas que estarán dando el testimonio, ese testimonio de vida en el Señor. Quería hacerles una pregunta. Sé que sonará esta frase de cajón, pero es importante hacerla en este momento. Hermano Alexander González, ¿qué se siente caminar con Jesús? Pues primeramente que todo, al ser redimido o al andar en una nueva vida, en un nuevo camino, el cual era desconocido para nosotros porque nacimos en pecado, nacimos descarriados, nacimos apartados de Dios, y nuevamente pues venir a Él porque venimos de Él, de la eternidad. Nuevamente estar en ese camino en el Señor es algo maravilloso en cuanto a la paz, el amor, la tranquilidad, el gozo. La vida en Cristo es algo del cual el dinero, la fama, cualquier cosa que existe en este mundo humanamente no puede satisfacer nuestro espíritu. El único que puede llenar ese vacío o ese espacio, ese lugar que hay en el corazón del hombre es el Señor. Y andar en Cristo es andar en armonía con Dios. Andar en Cristo es vivir la vida la cual Él diseñó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andésemos o anduviéramos en ella, como dice su palabra. Entonces andar en Cristo es algo incomparable. Se puede describir de muchas palabras, pero yo los invito a cada uno de los oyentes, de los televidentes, que es mejor experimentarlo para que puedan sentir y vivir esa diferencia de mirar la vida y mirar las cosas de otro punto de vista. Hablar diferente, ver diferente, no tomar lo negativo como ya caí, como ya no me voy a levantar, sino como una prueba, una fortaleza de la cual el Señor pone, o vienen caminos, o vienen cosas en la vida la cual está en el camino para que nosotros seamos fortalecidos y podamos tener más confianza en el Señor. Hacer un par ahí, por favor, mi hermano Jorge, que estaba mirando y está saliendo, salen ustedes allá. Estaban saliendo ustedes. Nos disculpan ahí, por favor. Gloria al Señor, mi hermano Alexander. A ver, hermano Dani Rivas, ¿qué se siente caminar con Jesús? Gloria al Señor. Pastor Arturo, de verdad que caminar con el Señor es algo que nos lleva a otro nivel que seguramente estando en pecado y estando en el mundo no podemos ver, porque
están nuestros ojos ciegos, o sea, creemos que las cosas que estamos haciendo están bien hechas, pero en realidad están mal hechas. Entonces muchas veces, por circunstancias de la vida, o vamos a decirlo así, por no tener tanto conocimiento, nos apartamos del propósito de Dios. Y creo que el caminar con el Señor es la mejor experiencia que yo personalmente he podido tener. Y le pido al Señor todos los días de que nunca me aparte, o sea, que siempre esté caminando con Él, porque volver atrás sería algo que definitivamente no tendría como esa concordancia, como ese sentido así de que nosotros, ya sabiendo la realidad, sabiendo la vida del Señor, o sea, conociendo sus caminos, experimentando las cosas del Señor, volvamos atrás. Yo creo que eso sería algo que definitivamente no lo podríamos hacer. Amén. Amén. Hermano Alejandro, ¿qué siente caminar con Jesús? Sí, pastor y hermanos y los que nos ven, es un privilegio, la verdad que es un privilegio poder caminar con el Señor Jesús, porque a pesar de las tribulaciones y las angustias en las que vivimos, cuando caminamos con el Señor Jesús, todo eso se sobrelleva. Él nos enseña a vivir por sobre esas cosas, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da seguridad. Es algo que, como decía mi hermano Dani, que no se cambia por nada, porque cuando aprendemos a conocer a Jesús y a caminar con Él, es de gran bendición, es algo inexplicable, es algo que se debe de vivir, porque son cosas sobrenaturales las que empezamos a experimentar cuando vivimos con Jesús, cuando vamos de la mano con Él, cuando tenemos esa relación íntima con Él. Entonces, pastor, es de gran privilegio en mi vida el poder contar con Jesús a diario, poder saber que Él está ahí siempre para ayudarme, para fortalecerme en esos momentos de angustia, y de igual forma también poder recibir esas bendiciones que a través de su palabra Él nos ha mostrado que son para nosotros, que las debemos de reclamar, porque como nos enseña la palabra, como hijos de Dios y como amigos de Jesús y hermanos en Cristo también, podemos acceder a todas esas promesas que Él nos hace a través de su palabra. Entonces, por eso es un privilegio, pastor y hermanos. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora sí nos vamos a dar cuenta del porqué de la pregunta, el por qué se hizo la pregunta. Si miráramos los primeros versículos de la parábola del hijo pródigo, nos encontraríamos con algo que nuestros tres hermanos han vivido. Entonces, yo quiero que mi hermano Alejandro, por favor, lea los 4 primeros versículos de la parábola para poder dar una explicación acerca de ella. Amén. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amén. Por eso comencé preguntándoles qué se sentía caminar con Jesús. Pero es necesario, a través de estos 5 versículos que hemos leído, también darnos cuenta de qué se siente caminar sin Jesús. Después de estar en los brazos del Padre, irnos de sus brazos y malgastar todo. Hay algo importante ahí, y es que el hambre había llegado a la vida de este joven. Sin Jesús hay eso en nuestras vidas.
Es que Jesús lo llena absolutamente todo. Y sin Él, el hombre no puede ser saciado. Para testimonio de la gloria del Señor, podemos decir en esta hora, como lo titulábamos en la imagen de la invitación, ellos han vuelto a casa. Ustedes han vuelto a casa, han vuelto a la casa del Padre. No tanto decir volvieron a la congregación, camino a la libertad. Eso nos alegra porque ustedes son de bendición. Pero lo que más nos alegra es que cada uno de ustedes hayan vuelto a los brazos del Padre. Quisiéramos que nos cuenten esa experiencia, cómo fue, qué sucedió, qué fue lo que dio pie para eso, qué sucedió en sus vidas, si fue un descuido, que ustedes con sus propias voces nos cuenten a cada uno de nosotros qué fue lo que sucedió y qué se siente estar sin Jesús. Amén. Como Cristo lo describe acá en la parábola del hijo pródigo, vivir sin Él es como aquel hijo pródigo, y como cada uno de nosotros nos hemos sentido en algunas circunstancias de la vida, estando apartados de Él, quizás teniendo todo humanamente, humildemente, no viviendo pues lujosamente, pero sí viviendo cómodamente, teniendo lo necesario para vivir. Uno siente sinceramente un vacío, no lo satisface ninguna cosa en esta vida. Se siente uno mal espiritualmente. Humanamente lo pueden ver a uno bien, porque lo ven aliviado, lo ven viviendo su vida cotidiana. Pero ese vacío o esa necesidad es espiritual, está en el corazón. Y así como ese hijo pródigo se sintió que le faltaba no tan solo el pan, sino que le faltaba la presencia de su Padre, amén. Le faltaba aquella palabra que es el pan de vida, aquella palabra que es las instrucciones, la corrección para poder vivir. Y en ese momento que yo me aparté del Señor, porque el Señor no se aparta de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de Él. Yo quise llenar aquel vacío con muchas cosas de este mundo. Y llegó un momento de que yo sabía que debía volver a casa, debía volver al Señor. Aleluya. Pero esperaba ese momento, esa circunstancia, porque no es por fuerzas humanas, no es por voluntad propia, sino es todo permitido por el Señor. Entendiendo primero que todo que el Señor no apoya el pecado, ni Él está a favor del pecado, Él está en contra del pecado. Que Él permite todas esas cosas, sí, pero las permite para que nosotros podamos experimentar que sin Él no somos nada en este mundo. Amén. 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 Gloria al Señor. Es tremendo lo que nos enseña Jesús a través de esta parábola a cada uno de nosotros. Porque si lo vemos, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, nosotros llegamos y éramos como esos hijos menores del Padre, como esos hijos menores espiritualmente hablando, que no teníamos el conocimiento que el Espíritu Santo nos ha revelado en estos tiempos. Entonces le damos gloria al Señor por permitirnos una vez más volver a sus caminos, por permitirnos una vez más arrepentirnos delante de su presencia y de poder entender nosotros mismos que sin Él no somos nada. Porque quizás en el mundo muchos de nosotros tenían lo que se tiene en el mundo, o lo que satisface la carne, pero espiritualmente no teníamos nada. Entonces el Señor o Jesús a través de esta parábola nos enseña que por mucho que nosotros nos queramos desviar del camino, del propósito que Él tiene, así nosotros nos vayamos a otra ciudad, a otro país, a otra congregación, no vamos a sentir lo mismo, no vamos a tener esa
como esa intimidad con el Señor, porque sabemos que Él nos ha dado un Padre espiritual aquí en la tierra. Sabemos que Él nos ha dado un Padre espiritual al cual nosotros debemos obedecer y debemos de tener respeto. Muchas veces, como el mismo Espíritu Santo nos revela a nosotros que el único que convence es Él, el Espíritu Santo es el único que convence. A veces nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros se nos plazca, pero entonces ahí es donde aguantamos hambre, ahí es donde se nos vienen muchas dificultades. Muchos se preguntarán cuando nos ven a través de las redes sociales que estamos predicando en la noche que por qué, o sea, me incluyo yo, pues que por qué yo oro por los presos. Pues en el momento que yo me aparté del Señor, que yo me fui, que disfruté todo según la carne, según yo creía que lo tenía todo, que tenía los mejores amigos, que tenía todas las mujeres, que tenía dinero, ¿cierto? Que tenía riquezas, pero ninguna de esas cosas llenaba mi corazón y me hicieron caer aún más profundo en lo que estaba. Entonces, ¿por qué le digo que yo oro por los presos? Porque yo sé qué es lo que se siente estar preso. Yo sé qué es lo que se siente estar encerrado. Gloria a Dios. Yo sé qué es lo que se siente durar semanas sin comer. A veces semanas sin dormir. Pero el Señor en su infinita misericordia nos dio una nueva oportunidad. Nos dio una nueva oportunidad para que nosotros busquemos otra vez sus caminos y vayamos delante de la presencia de nuestro Padre amado y nos arrepintamos de que nosotros de una u otra forma pudiéramos entender cuál era el propósito del Señor. Muchas veces, pues, lo digo por mí, me tocó, como se dice, a las malas. Me tocó de una manera que no se la deseo a nadie. Y por lo tanto el Señor, pues, nos da este privilegio de que nosotros hablemos de nuestras vidas, para que las personas que estén pasando por la misma situación o que hayan pasado por la misma situación, podemos estar confiados que si vamos delante de la presencia de nuestro amado Padre, Él nos va a recibir. Amén. Amén. Bueno, Alejandro, es muy tremendo porque, como les decía ahora, la vida con Jesús es un privilegio y en la medida que uno va caminando con Él le va dando a uno unas bendiciones que uno ni se las espera y camina uno contento, feliz, pero llegan circunstancias por las cuales uno se deja llevar, toma malas decisiones y se aparta del Señor. En mi caso pasó así. Yo venía caminando muy bien con Él, disfrutando de los beneficios que Él me daba, aprendiendo a través de su palabra a conocerle, a darle la gloria, porque ese es el fin como seres humanos, que con nuestra vida podamos glorificar el nombre del Señor, ¿cierto? Y como les decía, llegan circunstancias a mi vida y me dejo mover por esas circunstancias. Igualmente sabemos que la palabra nos enseña que el enemigo siempre está ahí pendiente de nosotros, a ver si le damos una entrada para deshacer con nosotros o hacer lo que a él le plazca por nosotros mismos, ¿cierto? Por las decisiones que nosotros mismos tomamos. Entonces llega un momento donde llega una tentación a mi vida y
cedí a esa tentación y mi vida se derrumbó totalmente. Ya no era esa paz, ese gozo, vivir en esa abundancia, porque cuando uno vive con Jesús vive en abundancia de todo, no es de una sola cosa, sino de todo. Y se me pierden todos esos privilegios por la mala decisión que yo tomé de alejarme del Señor. A mí nadie me obligó, simplemente, como les dije, vino una tentación y cedí a esa tentación. Estuve con mujeres, consumí drogas, robé, hice cantidades de cosas que yo sé que no estaban bien, porque yo ya sabía que el Señor estaba haciendo un proceso en mí y me enseñaba que todo eso era incorrecto. Pero como les digo, me dejé llevar por todo eso y mi vida fue un desastre, hasta el punto que pensé en suicidarme, porque yo decía, mi vida no tiene sentido, ya lo que estoy viviendo no es de agrado, primeramente para mi vida, sé que para mi familia tampoco era bueno, porque mi familia sufría por las malas decisiones que yo tomaba, y yo podía ver eso, como de pronto mi familia trataba de ayudarme y yo les sacaba el cuerpo, como se dice. Y viví mucho tiempo así, viví mucho tiempo y sabía que no era lo correcto, pero digamos que el estar ahí disfrutando, entre comillas, porque uno no disfruta nada cuando está sin el Señor, a uno le parece que es bueno la fiesta, la droga, las mujeres, el poder tener dinero, pero ese dinero no satisface, porque tuve el privilegio y el Señor me bendijo en un tiempo con dinero, y yo salía y gastaba, pero eso no me llenaba y seguía perdido. Y es muy tremendo, porque viniendo aquí a esta palabra que nos enseña Jesús sobre el hijo pródigo, habla de dos personas, de dos hijos que tenía el padre, ¿cierto? Y a ambos le reparte los bienes, porque dice que les repartió a cada uno sus bienes. El otro, donde yo me identifico, salió y malgastó todo lo que el padre le dio, mientras que el otro pues se quedó en su casa, ¿cierto? Y llega un punto donde alguien, o muchas de las personas que conocí dentro de la congregación, me llamaban, me animaban, y de pronto yo me hacía el loco, y el Señor ahí, teniendo misericordia de mi vida, ponía personas a que me hablaran, a que me aconsejaran, pero yo me hacía el del oído sordo. Yo decía, esto no es conmigo, yo estoy bien así, supuestamente, pero mentiras, me estaba engañando a mí mismo, porque estaba mostrando una faceta de mi vida que no era, porque como decía ahorita el hermano, supuestamente me sentía bien, pero todas estas cosas no me llenaban, y cada día mi vida era más y más y más hundiéndose en el fango, como se dice. Pero llega un momento donde yo recapacito y yo le digo, Señor, no, esto no es vida, ayúdeme, porque no puedo seguir así. Después de haber malgastado todo, o desaprovechando, más bien en la palabra, los dones y los talentos que el Señor había puesto en mí. Y fue muy duro, porque como se dice, me di duro contra el mundo y no me dejó nada, absolutamente nada. Lo que me dejó fue más vacíos, y le doy gracias al Señor por una vez más tener misericordia de mi vida, y aquí estamos para la gloria y la honra del Señor. Amén, gloria al Señor. Queremos seguir desglosando esta palabra, queremos ir al versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Saben? Aquí hay algo importante dentro de este pasaje, algo que usted y yo podemos mirar en el verso 15, y sería como tipología, como simbología de buscar ayuda en el mundo. Porque creo que para nadie es un secreto, mis amados hermanos, que el estado a donde se llega después de estar apartado tanto tiempo del Señor es un estado que quizás te lleva a tener vergüenza con los tuyos, con tu familia en Cristo, con el mismo Señor. Porque si vemos algo en este pasaje, es que el hijo le está diciendo al padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y vemos cómo él trata de buscar ayuda en quién, en un ciudadano de ese lugar, ¿cierto? Pero el mundo para nada podrá ayudarnos, el mundo no podrá solucionar el estado de esa persona en ese momento. Pero vemos algo importante en este pasaje, y es como el padre con los brazos abiertos recibe de nuevo a su hijo, y lo recibe con un beso. Pero hay algo importante dentro de este pasaje, y es que Satanás siempre va a querer ensuciar nuestras vestiduras. Las vestiduras de aquel joven se habían ensuciado por causa del pecado. Quizás las vestiduras de ustedes, mis amados hermanos, se habían ensuciado por causa del pecado. Pero puedo asegurar en esta hora que Cristo Jesús, que es nuestro Padre, les ha colocado unas nuevas vestiduras, que ahora ustedes son otros en Cristo Jesús. Quisiéramos muy resumidamente, por cuestión tiempo, que ustedes nos contaran qué se sintió, qué sintieron en ese momento de angustia donde ya ni siquiera el mundo ayudaba, porque quizás todo el mundo te da la espalda, pero dices: voy a ir a casa de mi padre. Alex. Pues primeramente, pues como lo dice la palabra, el hijo pródigo volvió en sí. O sea, él reflexionó de aquella condición en la cual se encontraba. Él tomó reflexión de que en su casa lo tenía todo y estaba comiendo lo más desagradable, porque para la cultura judía el cerdo es inmundo y es inmundicia. Tener compartimiento, pues una persona como un ser humano llegar al estado de animal, de alimentarse de alimentos, pues de un cerdo. Y así mismo nos sentimos cada uno de nosotros en cuanto al estado de degradación, de miserables, de que llegamos al estar apartados del Señor, sabiendo que el Señor no nos juzga y nos condena. Y como vemos aquí, el padre del hijo pródigo estaba siempre pendiente, esperando ese momento de que su hijo llegara. Y eso hace Dios con cada uno de nosotros, esperando el momento, la circunstancia, para que nosotros la podamos aprovechar. Él siempre tiene sus brazos abiertos, como lo dice la Escritura, que Él estaba dispuesto. Cada mañana, no lo dice la Escritura, pero dice que Él vio a su hijo que venía desde lejos y lo recibió con un beso. O sea, demuestra el amor de Dios hacia el hombre, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, que Dios, no importa el pecado, en cuanto por qué caíste o por qué te apartaste, lo que importa es reflexionar y levantarnos y tener en cuenta que Dios no nos condena, porque la misma palabra dice que el padre del hijo pródigo en ningún momento lo reprochó, en ningún momento le dijo que donde tenía aquella riqueza, sino que él tomó aquella disposición de abrazarlo, no importando la inmundicia como venía, porque el hijo pródigo estaba sucio. Y así Dios con cada uno de nosotros hace. Él toma a cada uno de nosotros así sucios y nos abraza y nos da una nueva vestidura,
que es el espíritu limpiado a través de la sangre de Cristo, como también nos da ese anillo que le dio al hijo pródigo, que es el pacto que él hizo con él mismo, enamorado a nosotros, amén. Y el calzado, que es el fundamento, para que nosotros podamos estar firmes y no volver atrás, amén. Gloria al Señor. Creo que, o sea, para mí estaba totalmente sucio y manchado por el pecado, ¿cierto? Creo que en una época de mi vida que, vamos a decirlo así, que me fui a buscar ayuda en el mundo, como este hijo pródigo que fue a pedir empleo a un ciudadano de ese entonces. Así hice yo fui y busqué ayudas en las drogas, en el alcohol, en el vicio, en todas las cosas que nos podemos imaginar, pero o sea, totalmente fui manchado. O sea, diciéndolo así, comí de la comida de estos cerdos, ¿cierto? Me volví inmundo, porque, o sea, para mí es necesario que nosotros digamos esto para que algunas de las personas que yo sé que nos están viendo y que en algún momento de su vida conocieron cómo era yo, creo que se recordarán, se volverán en el tiempo atrás y recordarán cuando yo comía de la comida de estos cerdos, ¿cierto? Porque diciéndolo así, era totalmente inmundo, y eso causaba de que yo no buscara la presencia del Señor, que yo no buscara a Dios. Pero en algún momento de mi vida yo, como lo dice la parábola también, yo reflexioné, como que yo hice un padre, y recapacité y dije, pero si yo cuando caminaba con el Señor tenía todas las cosas buenas que podamos imaginarnos, teníamos todos los privilegios que el Señor nos da, tenemos tantas promesas con el Señor, ¿por qué yo no ir y buscar a mi Padre? ¿Por qué yo no ir y decirle a mi Padre que me perdonara? Entonces creo que para mí, y estoy más que convencido que muchos de los que me conocieron estando en el mundo saben y están de acuerdo que el cambio de mi vida ha sido un 99%, ¿cierto? Le doy gloria al Señor y le pido todos los días para que ese 1% siga moldeándome, para que ese 1% que me falta, Él sea el que me transforme, Él sea el que me dé toda su vestidura, todo su calzado, todo su anillo, todo, porque vivimos en la carne. Y para quién es un secreto que vivimos en la carne, porque el Señor nos ha prestado este cuerpo. Entonces este cuerpo es débil y a veces nosotros pecamos sin querer y a veces queriendo. Pero yo le pido mucha fortaleza al Señor para que sea Él el que me ayude a no pecar más, para que sea Él el que me ayude a tener la fortaleza que yo necesito, para que sea Él el que se encargue totalmente de mi vida. Así tenemos que ser cada uno de nosotros, poner toda nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu en la mano del Señor, en la mano de nuestro Padre, para que sea Él el que nos reciba y nos regale ese abrazo y ese beso que tanto nosotros hemos anhelado o habíamos anhelado estando en el mundo, estando inmundos. Y como dice la parábola, Él no nos reprochará, Él no nos dirá, pero tú ¿por qué hiciste esto? No, Él no dice nada. Él manda a sus siervos a que hagan una fiesta en honor a nosotros, porque estando en el mundo estábamos muertos
estábamos muertos espiritualmente, pero volvimos al Señor y Él nos dio vida. Él nos recogió y nos amó con amor eterno. Entonces, mis amados hermanos también que estamos aquí, en esta hora, como lo más importante de este tema para mí es que no importa la circunstancia en la que estemos pasando, no importa el momento en que estemos viviendo, la dificultad que cada uno de nosotros estemos pasando, volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor y les aseguro que Él nos recibirá con un abrazo y con un beso. Amén. Amén. Mis queridos, para resumir, mi vida fue un caos. La verdad, mi vida fue un caos. En el momento en que estuve en el mundo me ofreció muchas cosas, pero nada de eso me llenó, nada de eso satisfació mi alma, mi espíritu. A pesar de que ya sabía quién me podía ayudar, yo no buscaba de la presencia del Señor, sino que, como nos cuenta aquí la historia o la parábola del hijo pródigo, yo buscaba allá afuera. Iba donde conocidos que podrían ayudarme, pero encuentro de que no, de que ninguno de los que estaban allá afuera, que compartieron conmigo muchas cosas, muchas fiestas y muchas otras cosas más que no fueron buenas, me empezaron a dar la espalda. Entonces yo decía, realmente yo estoy perdiendo el tiempo acá. Si yo sé qué es lo que me conviene, ¿para qué me voy a seguir quedando ahí? Como decía mi hermano, ¿para qué voy a seguir siendo inmundo cuando hay alguien que me puede purificar, cuando hay alguien que me puede lavar, o que ya lo hizo, pero yo no lo quería entender, yo no lo quería ver de esa forma? Cuando Jesús se sacrifica por mí en la cruz, fue por una vez y ya. Yo no tenía que hacer ningún tipo de sacrificio para volver a Él. Simplemente, como lo dice aquí la parábola, recapacitar de que mi vida estaba mal y recurrir verdaderamente al que me podía ayudar, que era Jesús. Y yo tomo la decisión cualquier día y, Señor, aquí estoy. Usted es el único que puede reivindicar mi vida, usted es el único que puede levantarme o sacarme de este hoyo en el que estoy viviendo, y yo necesito que usted restaure mi vida. Y le empecé a pedir, empecé otra vez en busca de esa relación con Él, de saber de que Él me puede ayudar, pero igual el enemigo seguía trayendo pensamientos a mi vida: usted no puede, usted no sirve, usted no es capaz. Y muchas veces, en ocasiones, le creía más a lo que el enemigo estaba poniendo en mi mente que a lo que ya Jesús me había dicho, que me había amado con amor eterno y que por lo tanto había prolongado su misericordia hacia mí. Y yo era como en una paradoja, como entre la espada y la pared. ¿Yo qué hago? Y seguía dejándome llevar por esos pensamientos, pero entonces llega un momento donde la misma misericordia del Señor llega a mi vida y me levanta, me da esa fuerza, me da esa capacidad. Hay un texto que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y llega ese texto a mi vida y yo digo: en el nombre de Jesús me levanto. Y me aferré de su mano y aquí estoy. Y como decía mi hermano, yo le pido al Señor que cada día me fortalezca, que cada día me dé más de su espíritu para poder caminar con Él, que no me quiero soltar, no le quiero fallar. Y a usted que nos está viendo a través del Facebook y a través del YouTube, yo le quiero animar que, a pesar de lo que usted esté pasando, no importa cualquiera que sea la circunstancia, el problema, la dificultad, Jesús le puede ayudar, así como me ayudó a mí, así como ayudó a mi hermano Dani y a mi hermano Alex, y yo sé que lo ha hecho con muchos más. Él está esperando ahí para que usted se arrime, para que tenga esa confianza de decirle:
aquí estoy y lo necesito, porque nosotros también lo necesitamos una vez y podemos decir con el privilegio o con el mayor de los gustos o como usted le quiera llamar, que aquí estamos por la misericordia de Él, por el amor que tuvo hacia nosotros, porque en nuestro corazón hubo arrepentimiento y la palabra dice que Él no desecha un corazón contrito ni humillado, un corazón arrepentido, Él lo recibe. Y vuelvo y les digo, por la misericordia y el amor de Dios estamos acá dando este testimonio de vida, para que usted lo tome y se apropie de esas palabras que quizás usted ya ha escuchado, que quizás ya ha leído, y el Señor le está esperando con los brazos abiertos, como cuenta la parábola, que el padre vio al hijo desde lejos y corrió a abrazarlo, lo besó, lo vistió, le dio el mejor anillo, el mejor calzado e hizo fiesta. Y así mismo narra la palabra que cuando una persona se arrepiente, hay fiesta en el cielo por esa persona que se arrepiente. Entonces le animo a que dé el paso y busque del Señor, así como lo hicimos nosotros, para que su vida sea restaurada. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo, seguir desglosando este pasaje de la palabra del Señor. Vamos a ver dos versículos muy importantes dentro de este pasaje, de algo que dijo el Padre: y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es muy era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabe? Por la palabra podemos decir usted y yo confiadamente que el día que ustedes toman de nuevo la decisión de devolverse al Padre, en el cielo hubo una fiesta. En el cielo hubo una fiesta. Como el cielo se regocija por la decisión que ustedes tomaron de nuevo. Pero también quería decirles algo, y es que ustedes también tienen hermanos, los cuales nos hemos regocijado. Créanme que a mí, como pastor de la congregación, siento la alegría de un padre cuando un hijo vuelve, porque en el caso de Alexander y de Alejandro, que son personas que de una u otra manera han servido dentro de la congregación Camino a la Libertad, me alegra demasiado. Con Dani fue diferente, porque cuando Dani llega, Dani está apartado y Dani se reconcilia con el Señor de nuevo en este lugar. También nos da mucha alegría, y sé que quizás hay personas que han caminado con Jesús, que han pertenecido a la congregación Camino a la Libertad. Primero que todo, tu Padre Celestial te está esperando. Amén. Y nosotros como congregación también te esperamos. Yo como pastor, como padre espiritual, sigo orando para que vuelvas de nuevo, para que te dejes abrazar por el Señor, porque Él te está esperando. Y creo en el nombre de Jesús que el día que lo hagas, habrá una fiesta en el cielo. Amén. Y nosotros como congregación también nos vamos a regocijar. Amén. Mis hermanos, les amamos mucho. Créanlo que estamos muy contentos. Estamos felices. Wilmar, que está ahí acá en la transmisión, se siente feliz, hermano, de que ellos hayan vuelto. Claro que sí. Hermano Jorge. Una felicidad saber de que papá siempre nos restaura. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice el pastor Jason? Se regocija en el Señor viendo testimonios como estos. Muy feliz muchachos, y esto apenas comienza para sus vidas. Amén. Amén, amén. Quería hablar algo rápidamente, y es que con lo que está viviendo todo el mundo, porque es algo a nivel mundial, creo que es una oportunidad de parte del Señor. Para que el mundo entero venga al Padre, porque el Padre está esperando con los brazos abiertos, pero también aquellos hijos que ya lo han conocido se vuelvan a Él de nuevo. Esta es una oportunidad de parte del Señor, una oportunidad muy pero muy grande. Pero dentro de este pasaje encontramos algo con que quizás ustedes se pueden ir a encontrar.
Es sorprendente que dentro de esta parábola del hijo pródigo, usted dijo al principio, veíamos dos hermanos. Él era el menor, ¿cierto? Pero si usted y yo notamos algo dentro de esto, su hermano no se regocija. Es todo lo contrario. Creo que dentro de esto, mis hermanos, Alexander, Dani, Alejandro, hay que estar preparados también. Porque quizás te vas a encontrar con hermanos que no se van a alegrar por la vuelta a casa. Pero algo que les debe quedar claro, y es que el Padre está alegre. El cielo está alegre. Ya vemos hermanos también que estamos muy alegres, vuelvo y lo repito. Demasiado contentos estamos por la vuelta a casa. Cuando digo la vuelta a casa, la vuelta al Señor. Y también a nuestra congregación. Y déjame decirle que todos los que vuelvan me llenarán de regocijo. Si me llenan de regocijo a mí, que soy un simple mortal, ¿se imaginan ustedes cómo estará nuestro Padre Celestial? Y eso tiene que servir para animar a muchos. Quizás el tiempo es difícil. Quizás has visto muchas cosas dentro del Evangelio. Por prudencia no le vamos a preguntar a ellos qué sucedió, por qué se fueron. Pero quizás estás a punto, estás a un paso de irte al mundo de nuevo. Has escuchado, y yo he escuchado hoy, a través del testimonio de Alexander González, de Dani Rivas, de Alejandro Yepes, que en el mundo solo vivieron fatalidad, que en el mundo solo hubo dolor. Y escuché también de sus bocas cómo daban testimonio diciendo: un día recapacitamos y pudimos decir y entender que con Jesús lo teníamos todo, que lo habíamos perdido todo por causa del pecado, por causa del mundo. Yo los felicito a ustedes, mis hermanos, por estar de vuelta a casa, por dejarse abrazar de nuevo por nuestro Dios. Quisiera, si lo pueden hacer rápidamente, que cada uno de ustedes digan una experiencia que me pasó donde dije, ¿por qué no estoy con mi Señor? Tranquilamente lo podemos hacer con mucha prudencia para que esto dé gloria y honra al nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, pastor. Nuevamente que todo, Dios permite todas las cosas, porque hay dos voluntades, no hay tres, hay dos. La buena voluntad perfecta y agradable de Dios, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Lo dice en su palabra en la carta de los Romanos. Y está la voluntad permisiva, que es lo que Dios permite que acontezca o que nosotros hagamos. Porque Dios tampoco nos somete a seguirlo a Él. Dios tampoco nos trae obligadamente, aunque hay llamados duros. Bueno, en mi caso Dios me llamó duro, pero no es el tema para abordarlo, sino en cuanto a que Dios permite dificultades, tanto familiares, tanto como tener problemas o conflictos en la comunidad o enfermedades para nosotros reflexionar y saber que necesitamos de Él, porque el pecado enceguece, y al pecar uno se aparta de Dios, y al estar apartado de Dios ya usted no está en la presencia de Dios, entonces usted ya no está delante de Dios. Para Dios todo aquel que está en pecado, decirlo de esta manera es muy bravo, pero la palabra lo dice, que está muerto, y Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Y para tomar esa vida hay que venir a Cristo, porque Él es la vida. Entonces el Señor permitió experimentar muchas cosas de las cuales yo viví, y una de ellas fue pues que en un caso vi una mujer que hablaba con ella y le vi los ojos y le di la mirada, y yo vi en ella al mismo Satanás, del cual yo di una mirada y reaccioné: ¿yo con quién estoy? ¿Yo qué estoy haciendo? Y reflexioné ese momento, y no fue inmediato pues el venir al Señor, pero ya el Señor, a través de todas las circunstancias que estaba viviendo, ya estaba reflexionando y recapacitando, y me estaba sintiendo cada vez más vacío. Y en el momento de que ya me sentía a gusto de todo aquello, ya tomé la decisión de verdaderamente: bueno, Señor, aquí estoy, haz conforme a tu voluntad.
y el Señor lo ha hecho, porque el Señor es el que hace las cosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener aquella disposición para que logren cada uno de nosotros. Bueno, Dani, algo que te haya sucedido por allá, en medio del mundo, después de haberte apartado. Tremenda la pregunta, pastor, porque quizás muchos no conocen, ¿no? El por qué el Señor, o sea, como lo decía mi hermano, Él permite todas las cosas, ¿cierto? Pero por qué Él permitió que a algunos le pasaran unas cosas más terribles que a otras. En mi caso, para yo arrepentirme y buscar nuevamente al Señor, el Señor me llevó, o Satanás me llevó, o el propósito del Señor me llevó a un manicomio. O sea, se suena algo como sí o no, como terrible, como que, uy. Entonces, estando ahí en medio de ese manicomio, es como estar definitivamente en el infierno en la tierra. Usted lo único que mira es, decirlo así espiritualmente, demonios, y carnalmente puras personas locas. Entonces, estando en medio de esa locura, porque yo también estaba loco, estaba endemoniado, entonces un día normal, me entró a mí la locura, ¿no? Y llegan todos los enfermeros y todos los que lo custodian, o sea, lo guardan a uno allá. Me agarraron y me amarraron, como si estuviera crucificado, así me amarraron de manos y de pies en una cama y me dieron 12 gotas que para tranquilizarme, y yo no me tranquilizaba. Y en medio de esa locura así que yo me quedo ahí amarrado, o sea, como que ese fue el momento en yo volver a recordar por qué no tengo al Señor, o sea, por qué no estoy caminando con el Señor, por qué estoy metido en esta locura, decía yo. Decía, ¿por qué estoy pasando por estas cosas si yo no soy así? Si yo soy una persona normal. ¿Por qué el Señor, o por qué me he dejado llevar tan hondo de Satanás? ¿Por qué Satanás me ha llevado a lugares que yo no quería ir? Estando en medio de ahí, amarrado ahí, yo empecé a llorar, ¿no? Y lloraba, yo, pero Señor, ¿pero por qué? O sea, es tremendo porque muchos pensarán que es mentira. Pero mi familia puede dar fe de lo que estoy hablando, y el Señor es testigo de lo que yo estoy diciendo. Que todo lo que nosotros ahora estamos contando es para darle gloria a Él. Para que muchas personas puedan ver de que Dios sí restaura a las personas. Aleluya. Que Dios sí transforma a las personas. Entonces yo ahí amarrado, yo le decía al Señor, ¿pero por qué? O sea, sácame de aquí, Señor. Sácame de aquí, Padre. O sea, y yo le hice una promesa a Él. Yo le dije, Señor, si usted me saca de aquí, yo te buscaré y te seguiré. Y nunca más me apartaré de ti. Un día fue mi mamá a visitarme, mi mamita, que Dios me la bendiga, fue a visitarme y yo me siento con ella así, yo le digo, mami, sáqueme de aquí que yo no estoy loco, o sea, sáqueme de aquí que yo soy una persona normal. Y ella me quedaba mirando y me decía, hijo, pero si yo lo saco, usted va a ser el mismo. Entonces yo le dije a ella, yo le dije, mami, yo le hice una promesa al Señor que si Él me saca de aquí, yo voy a buscar de Él. Y ella me dijo, seguro. Y yo, sí, si usted me saca de aquí, lo buscamos los dos juntos. Vamos los dos y lo buscamos juntos. Me perdonan, pero son experiencias de nuestra vida que nos regocijamos en ella.
Y las lágrimas que salen de nuestros ojos, de mis ojos, es lágrimas de felicidad. Amén, amén. Lágrimas de felicidad porque pude volver a los caminos del Señor. Gloria al Señor. No estoy en un manicomio, no estoy encerrado en una cárcel. Satanás no se pudo llevar mi vida, vamos a decirlo así. Porque el propósito que el Señor tiene conmigo es un propósito muy grande. Y el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros es aún mayor. ¿Cierto? Entonces, mi mamá me dijo, seguro que usted va a buscar de Dios. Si usted no está, o sea, usted me está hablando en serio, porque como estaba en el manicomio creía que yo le estaba hablando cosas de loco. Y yo, no mami, sáqueme que yo lo buscamos. Y ella me contó, ella me dijo, donde nosotros nos mudamos, hay una congregación al lado, hay una iglesia al lado, que ahí hay culto los miércoles, los domingos. Yo, mami, en serio, sáqueme. Ella me sacó un viernes. Pasó el sábado en mi casa. Le cuento, fue como el último día de sufrimiento, el último día que yo no me hallaba, yo me desesperaba, pero me tomaba casi 10 gotas para dormir, 12 gotas para dormir y casi 10 pastillas para poder tranquilizarme. Entonces yo, o sea, no me hallaba. Llegó el domingo por la mañana y yo escuché la alabanza de la congregación de la iglesia, de la congregación. Yo, y así como estaba, yo agarré el primer pantalón, la primera camisa, no me importó cómo salí de mi casa. Mi mamá no me quería dejar salir. Usted se va a volver a ir para el mundo, después donde lo vamos a ir a buscar, como yo no conocía nada. Entonces yo, no mami, que yo voy a ir para la iglesia, yo no voy para ningún lado, voy para la iglesia. Y yo entré a la iglesia. Y yo, como estando en medio de mi locura, en medio de demoniado que estaba, así hablándolo espiritualmente, hablándolo humanamente, estaba loco. Yo entré a la congregación y no me hallaba. Entonces, en medio de mi locura, así yo en mi mente le decía, Señor, aquí estoy, ayúdame, porque tú eres el único que me puede sanar. Yo no soy así, yo no soy loco, yo no tomo pastillas, yo no tomo gotas, ayúdame, Señor. Seguí yendo a la congregación, y como a los 8 días tomé la decisión y le dije a mi mamá, no tomo más gotas. No tomo más gotas porque ya el Señor me ha sanado. Amén. Entonces, de ahí para acá creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. La mejor decisión que cada uno de nosotros podemos tomar es ir a nuestro Padre amado y pedirle perdón. Decirle, Señor, perdónanos porque hemos pecado delante de ti. Y Él, como es tan bueno con cada uno de nosotros, como es tan amoroso, Él nos perdona. Y ahorita, para la gloria y la honra de nuestro Padre amado, mi mamá le sirve al Señor, mi hermana, mi esposa, mi tío. Prácticamente toda mi familia se ha convertido al Señor porque han creído y han confiado que el Señor sí puede transformar nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, rápidamente les cuento que dentro de tantas malas decisiones que tomé, dentro de tantos rollos que me sucedieron, me metí en problemas. Y en uno de esos problemas en que me metí, estuve a punto de que me quitaran la vida. Fue muy tremendo porque yo me puse a pensar, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Si no tengo necesidad de esto. Esto no es lo que Dios quiere para mí. Y como nos enseña la parábola, recapacité y yo dije, no, tengo que buscar al Señor, tengo que
retomar el camino con Él, porque es que esta no es la vida que Dios destinó o diseñó para mí. El diseño de Él en nosotros fue perfecto. Nosotros fuimos los que lo volvimos imperfecto por nuestras malas decisiones. Y como les decía, en una de esas estuve a punto de perder la vida, casi me matan. Por la misma misericordia del Señor y por el amor tan grande que tiene para con nosotros, me guardó de que me mataran. Tomé la decisión de no volver a ese lugar donde digamos que me refugiaba, porque yo buscaba un refugio en ese lugar con las personas que frecuentaba, y yo tomé la decisión y dije no más. A lo único que yo volví a ese lugar fue a testificarles de que Jesús había cambiado mi vida, de que me había dado una oportunidad más de cambiar mi vida y que lo podía hacer con la vida de ellos. Y muchos se quedaron asombrados al verme diferente, con un semblante diferente. Digamos que yo había sido muy loquito en el buen sentido de la palabra, y me dejaba crecer el pelo, barbado, y de verdad sí parecía loco por mi forma, por mi aspecto, pero aún en eso el Señor tuvo cuidado, y ya pues empecé como a recapacitar y a cambiar mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de vestir, porque el mismo Señor se encargó de inquietarme con esas cosas. Y gloria al Señor, porque todo eso sirvió y de todo eso aprendí. Hay una palabra en Romanos 8:28 que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es con el propósito por el cual hemos sido llamados, ¿cierto? Entonces es entender que Dios tenía un propósito conmigo, y que a pesar de la forma en que viví, de las malas decisiones que tomé, ese propósito se iba a cumplir a cabalidad en mi vida, simplemente que yo había parado ese propósito. Pero ahora estoy convencido, plenamente convencido, de que ese propósito que una vez el Señor empezó conmigo lo va a terminar, y como dice la palabra, va a llegar un momento donde va a ser perfecto ese propósito, y es en la venida de Jesucristo, y no está lejos, está muy cerca. Y por eso nos aferramos cada día más a eso, y nos apropiamos de todo eso que Dios nos ha prometido, y lo vamos a ver algún día cumplido, porque Él nos prometió que Él iba a hacer cosas grandes con nosotros y a través de nosotros, y aquí estamos dando ese testimonio de fe, ese testimonio de vida, y mostrándoles a ustedes que nos están viendo que se puede, que de la mano del Señor se puede. Si nos aferramos a sus promesas, a lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros, téngalo por seguro que no hay viento ninguno que vaya a derrumbar lo que Él ha dicho. Y les animo nuevamente a que busquen de Jesús, que Él es el único que va a poder solucionar cualquier tipo de problema, por más grande que sea, por muy difícil que se vea. Él es el único que lo va a poder hacer, y a través de su palabra nos muestra cuántas cosas ha hecho con las personas que le han seguido, que le han buscado, así como lo estamos haciendo nosotros nuevamente, y como lo ha hecho el pastor durante muchos años, que ha sido de ejemplo para mi vida, porque he tenido el privilegio de hablar muchas cosas con él, de muchas cosas que le sucedieron, y eso me ha enriquecido a mí también, y lo mismo los hermanos y los que están detrás de estos aparatos, del internet, de todo esto. He conocido y he podido saber lo que Dios ha hecho en ellos, y eso me anima más a seguir adelante, a saber de que si con ellos lo hizo, conmigo también, y con usted también lo puede hacer si usted se dispone. Entonces nuevamente le invito a que disponga su corazón para que Jesús entre en su vida y transforme su vida como lo ha hecho con nosotros, y
y como lo ha hecho en nuestras familias, porque sabemos que a través de lo que el Señor ha hecho en nosotros se ha glorificado y se está glorificando en nuestras vidas también. Entonces le invito a que dé ese paso, a que se atreva, porque es de atreverse, es de ser valiente. Esto es para valientes. Entonces ahí le dejo la inquietud y la invitación. Amén, gloria al Señor. Creo que son testimonios que nos ayudan a cada uno de nosotros, nos enriquecen. Es ver la misericordia de Dios en la vida, no solamente de ellos tres, en la vida de cada uno de nosotros. Creo que es el tiempo de estar, como lo decía el hermano Alejandro, aferrados al Señor. Él tiene absolutamente todo para nosotros. Qué bendición, mis hermanos, haber podido escuchar sus testimonios en esta hora. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará. Amén. Gloria al Señor, pastor. Porque es un tiempo importante. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Señor. A las 8 tenemos transmisión enseguida, pero yo sé que Él quiere cantar, que Él se goza lunes, Él se goza martes, Él se goza... yo no lo puedo frenar porque sé que es el Señor poniéndole en el corazón, y es una canción que ministra la vida de Él y la de nosotros también. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si ahí los animo a que, bueno, sabemos que el Señor es un Dios de alegría, amén? Que nos gozamos en su presencia, nos gozamos en su camino. Por eso vamos a cantar esta canción para darle gloria a Él, amén. Dice la canción así: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes y sábado también. Ya llega el domingo, sigo conmigo, si sabes tú por qué. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y te hará feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Gloria al Señor. Vamos a orar para hacer los pedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, bendito Dios. Padre, gracias por la vida de Alexander, la vida de Dani y la vida de Alejandro, Dios mío. Gracias por lo que has empezado a hacer de nuevo en cada uno de ellos, bendito Señor. Te bendecimos en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos la vida de todos aquellos que nos ven, nos escuchan en esta hora. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo, Padre amado, es el que nos guía en todo momento. Padre, muchas gracias te damos por esta palabra que ha ministrado nuestras vidas y nuestros corazones. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Les amamos mucho en el Señor.